¡Hey, Maripili! Hola, Gertrude. Oye, Maripili, ¿qué cara de asco me has puesto? No, cariño, la cara de asco no es por ti. Es que estoy hasta el toto de este trabajo. Salgo del servicio de la señora Pepa, que la mujer no se puede ni mover de la cama, pero me tiene la espalda molida de cargar con sus 80 kilos en la espalda. Y casi sin respirar tengo que estar en el siguiente servicio. Que, por cierto, mira lo que me pasó una compañera del SAR rural. Pone en el coche y el tiempo perdido por las vacas encima lo va a tener que recuperar. Qué mal estamos, Gertrude, qué cansada estoy. Y todo por un mísero sueldo de 1.000 euros. Ya lo entiendo, Mari, si yo estoy igual que tú. Estoy por coger la baja, que tengo que soportar que el otro día un usuario me tocara el culo. ¿Tú lo crees? Eso sí que no, Gertrude? Y denuncia. Di a la empresa que te cambie el servicio, ¿eh? Hola, Noé, contigo queríamos hablar. No sé, ya me imagino, algo he escuchado. Y precisamente tengo una noticia para vosotras. Los sindicatos creemos que ya hemos tenido suficiente paciencia. Estamos hartas de que la patronal nos ignore, de sus propuestas ridículas para supuestamente mejorar el convenio. Así que no queremos seguir perdiendo el tiempo reunión tras reunión. Así que solo nos dejan una salida, la huelga. Pues sí. Con nuestra dignidad no se juega. No dejes pasar esta oportunidad para hacer valer lo que somos. Un servicio esencial para las personas y el derecho a un sueldo digno no nos lo puede quitar ninguna empresa de atención domiciliaria. El día 27 de febrero es nuestro día. Súmate a la huelga.